Israel aprueba el acuerdo sobre un alto el fuego en Líbano. Lo acaba de decidir el Gabinete de Seguridad y lo ha anunciado el primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu. Un alto el fuego, Guadalupe Mejías, que empezaría ya mañana mismo. Alto el fuego en Líbano tiene algo de trampa. El genocida Netanyahu anunció en televisión, desde la más profunda de las hipocresías, un alto el fuego temporal con Hezbolá que le permite vender una victoria coyuntural en Israel. No obstante, no conviene descontextualizarlo. El genocidio en Gaza, verdadera prioridad del gobierno criminal de Tel Aviv, va a seguir probablemente con más dureza en los próximos meses. Se venda lo que se venda en Occidente sobre el acuerdo entre Hezbolá y Netanyahu. El acuerdo tiene una primera arista. Es un favor a los demócratas estadounidenses y a Joe Biden, consciente de que se juega su legado en los menos de 2 meses que le restan para su salida de la Casa Blanca. Hasta entonces, es su administración la que puede activar palancas que puedan ser beneficiosas para Tel Aviv. De hecho, la duración del alto el fuego brinda pistas sobre sí mismo. 60 días. Para cuando termine, Trump habrá asumido como presidente de los Estados Unidos, por lo que Netanyahu podría negociar un reinicio de las operaciones en Líbano. No por casualidad, Israel se reserva el derecho a responder a Hezbolá en cualquier momento, así como la libertad de acción militar en Líbano. Hezbolá y el Estado sionista pueden vender una calma temporal. Para Netanyahu y su gobierno criminal, la decisión es política. Su invasión del Líbano había afectado a los ciudadanos israelíes, principalmente bajo la forma de cohetes que llegaban al territorio desde el Líbano. 60 días sin este peligro será una buena noticia para las expectativas electorales del Likud, el partido del primer ministro. Para quien es una pésima noticia es para los gazatíes. El genocidio en la Franja de Gaza no entra en la ecuación del alto el fuego. Por contra, los intereses del Estado genocida en territorio palestino se ven beneficiados por el acuerdo. En su comunicado, Netanyahu fue nítido. En primer lugar, el pacto de coyuntura con Hezbolá habría de servir para reponer y armar al ejército israelí y, más específicamente, el alto el fuego no solo se vincula con la masacre en Gaza, sino que de hecho separa a Hamás y a Hezbolá desde la perspectiva de Tel Aviv. Vamos a detenernos aquí un momento. Desde que Israel declaró su pulsión genocida en Gaza, así como su lenta toma y avance en Cisjordania, su gobierno ha tratado sistemáticamente de evitar que la causa palestina sea leída por el resto de actores del eje de la resistencia, Irán, Hezbolá y los hutíes, como su propia causa. Buena parte de la agresividad imperial que Tel Aviv ha mostrado en la región más allá de Gaza ha buscado dejar solos a los palestinos. Para ello, necesitaba disuadir al resto de actores a tal punto de que no se atrevieran a defender a los gazatíes del genocidio. Por esto fue tan importante la presión contra los hutíes. Por esto trató la escalada con Irán como existencial. Por esto invadió el Líbano. Por esto hace pocos días llevó a cabo el ataque más mortífero de todos los que había realizado en territorio sirio. Israel busca leccionar a quienes, en el contexto de la pasividad cómplice de Europa, se planteaban echar un cable a los palestinos. Una muy reciente efeméride evidencia esta idea. A inicios de octubre de 2024, el propio Netanyahu le dijo al pueblo libanés lo siguiente: tenéis la oportunidad de salvar Líbano antes de que caiga en el abismo de una larga guerra que conducirá a la destrucción y al sufrimiento, como estáis viendo en Gaza. Es difícil exagerar estas palabras. Israel estaba dispuesto, o al menos amenazaba con ello, a convertir Líbano en una segunda Gaza. Tel Aviv sabía que Hezbolá, que disputa con otros actores el liderazgo del eje de la resistencia, estaba dispuesto a involucrarse en la defensa de los palestinos. Por eso debía asestar un golpe. La celebración del alto el fuego en Líbano, sin mayor reflexión, es un flaco favor para el pueblo palestino. Claro que es motivo de celebración que al menos durante 60 días las familias libanesas puedan descansar del horror de los bombardeos sionistas. Por supuesto, abre ventanas de posibilidad para algún tipo de reconstrucción, no solo de infraestructura, sino también de reconstrucción política en Líbano. Sin embargo, al cruzar la cuestión palestina, la lectura cambia radicalmente. Si desde Europa la celebración del alto el fuego no se vincula con la exigencia de un alto el fuego inmediato y con la retirada de las tropas israelíes de Gaza,
Solo se estarán moviendo de un sitio a otro las grotescas cifras de la barbarie sionista. Con este alto el fuego, tanto si es sostenido como si no lo es, Israel logra dar un paso en su objetivo de que el eje de la resistencia acepte que no puede salvar a los gazatíes. No solo eso, sino que Tel Aviv puede ahora centrar recursos en Irán y, en concreto, en culminar la destrucción de la Franja de Gaza y la colonización de la misma, empezando desde el norte. El alto el fuego es una decisión táctica en lo militar, coyuntural por sus formas y políticamente pensada. Ni siquiera incluye un compromiso de Israel de poner fin a su agresividad contra el pueblo libanés. Quienes se den por satisfechos con este acuerdo y celebren como si fuera un éxito de no sé qué diplomacia, la pausa de las hostilidades en el Líbano sin exigir en la frase inmediatamente posterior el fin del genocidio en Gaza, podrían estar ayudando a instalar la narrativa israelí, una narrativa que aísla al pueblo palestino de sus aliados regionales y, en consecuencia, los condena a la agonía. Bueno, esto es lo que decimos hoy en el editorial de Diario Red. Mientras en Europa casi nadie está dispuesto a cumplir la orden de detención de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu, nosotros vamos a seguir tratando de aportar información para entender lo que está ocurriendo. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. Bueno, hoy en La Base seguimos hablando de las acciones criminales de Israel, hoy tomando como palanca el alto el fuego entre el ejército israelí y Hezbollah. ¿Qué nos tienes preparado hoy en La Base de datos? Bueno, ya lo adelantaste un poquito, vamos a hablar de los pormenores de ese acuerdo, tampoco han trascendido tanto. Vamos a hablar de esa orden de detención de la Corte Penal Internacional y el contorsionismo mental que hacen algunos para inventarle una inmunidad a Netanyahu de repente. Manu Levin, hoy está interesante la prensa, ¿no? Ya has estado consultando también lo que dicen los periódicos en Líbano. Exactamente, es interesante ver hoy cuál es el duelo de relatos en la prensa occidental por un lado y en medios libaneses como el Mayadin por otro, para ver cómo entiende cada uno esta tregua, este alto el fuego, o cuáles son los mensajes que al menos cada uno pretende instalar sobre lo que significa. Y vamos a ver también lo que se está diciendo en la prensa sobre la orden de detención contra Netanyahu. Hoy vamos a contar además con una de las pocas periodistas que en España se atreve a hacer periodismo sobre el genocidio israelí. Les hablo de Olga Rodríguez. Arrancamos, Xavi. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. Bueno, ayer, 27 de noviembre, a las 4 de la madrugada del Líbano, entró en vigor un acuerdo entre el país árabe e Israel para cesar las hostilidades en la frontera. Un alto el fuego que llega luego de más de un año de combates que han dejado casi 4.000 muertos libaneses y más de 70 israelíes y más de 1 millón de desplazados. Un acuerdo celebrado por Joe Biden, Benjamín Netanyahu, la Unión Europea y negociado en ausencia de Hezbollah. Toda medida que pase por salvar vidas es bienvenida, incluso si sale de Biden, que ha preferido no salvar ni una ni en Gaza, ni en el Líbano, ni en la ONU. Pero los detalles que das en la introducción no inspiran, ¿verdad?, demasiada confianza en esto que todo el mundo parece que está celebrando como la tregua entre Israel y Hezbollah. ¿Tú crees que habrá paz al final o no? Bueno, ahora les daré más detalles y ya sacarán ustedes sus propias conclusiones. Eso sí, la esperanza es lo único que podemos tener, dadas las circunstancias. El acuerdo se negoció de forma indirecta, porque Israel y Líbano no tienen relaciones establecidas, con intermediación de Estados Unidos por parte de Israel y Francia por parte del Líbano. Hezbollah, que es la que tiene que asumir las condiciones de esta tregua, no formó parte de las conversaciones, por ejemplo. Tampoco trascendieron muchos detalles del acuerdo, pero hubo algunas filtraciones. Por ejemplo, que la fase inicial del alto el fuego durará 60 días, ya lo has dicho. 60 días sin hostilidades, es decir, no es una tregua definitiva. A ver qué pasa después de estos 2 meses. Así es, en estos 60 días las tropas de Israel se comprometen a retirarse del Líbano y Hezbollah se replegaría al norte del río Litani. De esta manera se supone que los desplazados podrán regresar a sus hogares y en lugar de las milicias de Hezbollah en la zona se prevé un despliegue del ejército del Líbano apoyado por la misión de la paz de la ONU, como la FINUL.
También, al parecer, se va a crear un organismo internacional liderado por los Estados Unidos que se encargará de supervisar el cumplimiento del alto el fuego. O sea, que el país que acaba de vetar una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por un alto el fuego en Gaza por cuarta vez, el país que amenaza con sancionar a la Corte Penal Internacional por haber emitido la orden de arresto contra Benjamin Netanyahu, el país que sigue suministrando armamento a Israel, va a velar porque las condiciones de la tregua se cumplan por parte de Israel y por parte del Líbano. ¿Qué podría salir mal, verdad? ¿Qué podría salir mal, verdad? Al enterarse de los detalles de este acuerdo de cese de hostilidades, muchos analistas y expertos en la zona se remitieron a la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU, que fue aprobada por unanimidad en 2006, después de la última invasión israelí del Líbano, que se conoce como la Guerra de los 34 días, con el objetivo de poner fin a las hostilidades entre Hezbollah e Israel e imponer un alto el fuego permanente, que evidentemente nunca se logró. Entonces, en ese momento, en 2006, se decidió crear una zona de amortiguamiento en la que la misión de paz de las Naciones Unidas se suponía que tenía que evitar las violaciones del alto el fuego. La FINUR no fue capaz de evitarlas. A ver si un organismo independiente controlado por Estados Unidos, país totalmente alineado política, diplomática, económica y militarmente con Israel, puede, o más bien tiene ganas de, pues en este caso, de lograrlo. Ahora sí, ¿no? Bueno, veremos. Por lo pronto, poco después del anuncio del acuerdo para el alto el fuego, las fuerzas israelíes procedieron con un ataque aéreo sobre Beirut, así como un remate, aprovechando el lapso de tiempo para destruir algo más antes de la entrada en vigor de la tregua al parecer. Para hacernos una idea de la naturaleza de la tregua, también hay que echarle un ojo a las reacciones que suscitó. La de Netanyahu es suficiente, todo un arrebato de sinceridad. La de Biden, pues es más que previsible. Estados Unidos y su administración, bueno, no habría paz en el mundo sin ellos, vaya. Netanyahu fue muy directo, sí, dijo que la tregua temporal le sirve a Israel para rearmarse con armas más sofisticadas que le darán aún más fuerza para completar sus misiones, anda a saber qué son, a qué se refiere, ¿no? Y centrarse también en la amenaza de Irán. Vamos, que necesita un respiro Israel, recomponerse militarmente para seguir luego con más fuerza todavía y en varios frentes. Así que Irán calienta que sales. Dijo también que el alto el fuego servirá para aislar a Hamás en Gaza, pero el mensaje principal, bueno, lo entendimos todos. Ni paz duradera, ni congelamiento. El proyecto colonial sigue su curso, solo que necesita unos mesecitos de tregua. Bueno, y se le habrá avisado a Joe Biden de que el plan era ese. Lo digo porque su discurso contrasta bastante con lo que hemos dicho que contaba Netanyahu. Biden está en plan que se acaba el devastador conflicto, que todo es alegría y todo es paz, ¿no? Efectivamente, Joe Biden habló de la tregua como un gran logro, dijo que su gobierno estuvo trabajando en ello durante meses, que apostaron por la paz desde el inicio del conflicto y bueno, finalmente un regalo para todos aquellos a los que Israel les lanzaba bombas estadounidenses encima de la cabeza, es este tregua. Por muy delicado que esté de salud, en sus momentos más o menos escasos de lucidez, digo yo que se dará cuenta de que el genocidio en Gaza va a ser lo que forme parte de su legado. Entonces, claro, es necesario no solo fingir que no estás conforme con lo que hace Netanyahu, sino también pues imitar un inenarrable, constante esfuerzo por la paz que hace su país, su partido, su administración y él particularmente, pese a esas reuniones con los dirigentes del Estado de Israel y sus declaraciones de amistad y apoyo eterno. Vamos, nadar y guardar la ropa. El anuncio de hoy nos acerca a concretar la agenda afirmativa que he promovido durante toda mi presidencia, una visión para un futuro de Oriente Medio que sea pacífico, próspero e integrado a través de las fronteras. Esto dijo Biden para que se hagan una idea de la lejanía de esa realidad paralela en la que parece estar este señor. La paz ha promovido a lo largo de su presidencia, ¿no? Además, Biden prometió que en los próximos días hará otro esfuercito más para alcanzar un alto el fuego en Gaza. Vaya, en fin, para lo que le quede en el convento se puede hablar y prometer de todo. Luego ya entra Trump. Bueno, ahora que le den el Nobel de la Paz, ¿no? Como a Obama. Olga Rodríguez ha publicado un extenso artículo en el diario.es esta semana enumerando todos los esfuerzos que en realidad podría haber hecho Biden a lo largo de todo este año de genocidio en Gaza y semanas de invasión del Líbano. Todos los esfuerzos que podría haber hecho, pero que no hizo.
Por ejemplo, podría parar el flujo de dinero y de armas descomunal que le destina a Israel, podía presionar a su ejecutivo para que se detengan, podía no expresar su férreo compromiso con Tel Aviv cada vez que se le pregunta por el tema. Muchas cosas sí podía haber hecho. Los golpes de efecto que producen sus anuncios son una cosa, los hechos están sobre la mesa o más bien a 2 metros bajo tierra. Más de 43.000 palestinos muertos desde el 7 de octubre sin un final a la vista, con bombas estadounidenses lanzadas desde aviones estadounidenses en muchas ocasiones. Podrían también no vetar las 4 resoluciones de las Naciones Unidas que pedían pausas humanitarias o treguas, pero... La última la vetaron, como ya les contamos, la semana pasada, sin ir más lejos. Pedía un alto el fuego inmediato, la puesta en libertad de los rehenes y todo sin condiciones. 14 votos a favor y 1 en contra, ya saben de quién. Pueden también no amenazar a la Corte Penal Internacional con sanciones por la orden de arresto contra Netanyahu, que es lo que hacen, y contra su ministro de Defensa, Yoav Gallant. Como sabrán, la Corte Penal Internacional emitió hace unos días, por primera vez en su historia, una orden de arresto contra un primer ministro de Israel, contra Benjamin Netanyahu, algo que a Estados Unidos le pareció indignante y que motivó a Francia a hacer contorsionismo burocrático para ver si se puede sacar de la manga, lo estábamos diciendo, alguna especie de inmunidad que proteja a Netanyahu de una eventual detención. El orden mundial basado en reglas era esto, compañeros, como ya sabíamos, unas reglas que sirven para unos y que otros se pueden saltar a la torera sin ningún tipo de consecuencia, que son los que las hacen, esas reglas. Eso es así, es como decía también Olga Rodríguez, con Rusia lo tenían todo muchísimo más claro. Vaya, con Israel pues ya hay tregua, ¿qué más queréis? ¿No? Tregua para algunos, claro, porque los palestinos van a seguir recibiendo bombas made in USA. El fiscal Karim Khan, que emitió la orden de detención contra Netanyahu, confesaba en una entrevista a la CNN que un alto dirigente de la Corte Penal Internacional le dijo en un momento determinado que esa institución se fundó para África y para matones como Putin. Claro, para los demás no. Está claro que lo ven un poco así todos esos que defienden el derecho de Israel a defenderse, ¿verdad? Total. En fin, Israel no cumplió con ninguna resolución de la ONU que ordenaba el cese al fuego. Estados Unidos le ayudó a vetar unas cuantas. Dicen abiertamente que no van a respetar la orden de la Corte Penal Internacional contra Netanyahu y se plantean hasta sancionarla. Supongo que deberíamos pensar que la tregua esta sí que la van a respetar, ¿no? Vaya usted a saber, en fin, pero parece que sí porque velará por ello un organismo que va a liderar los Estados Unidos y en menos de 2 meses con Trump en la presidencia. La verdad es que todo apunta a que la paz llegará finalmente, seguro. ¿Qué puede fallar? Gracias, Joe Biden, por defender la paz. Gracias, Afino Génova. Vamos a empezar con información y vamos a empezar con lo que pasa en Medio Oriente, la situación en Israel. 5 minutos pasaron de las 12 de la noche y esta protesta, los manifestantes israelíes pidieron un alto el fuego en Gaza y Jerusalén este miércoles a raíz de un acuerdo para poner fin a más de un año de combates entre Israel y Hezbollah del Líbano. Manu Levin, adelante. ¿Qué tal, Pablo? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Alto el fuego en el Líbano y duelo de relatos sobre su significado en los medios de comunicación. Si uno lee hoy medios como el libanés Al Mayadin, se encuentra con lo siguiente. Creo que es interesante leer aquí algunos fragmentos porque ese es un ejercicio muy poco habitual, por no decir imposible de encontrar, en ningún medio de comunicación occidental. Al Mayadin en español, noticia de ayer. Entra en vigor acuerdo de alto el fuego entre Líbano e Israel. El acuerdo de alto el fuego se produjo tras una feroz resistencia a la ocupación israelí por parte de los combatientes de Hezbollah. El acuerdo de alto el fuego entre Líbano e Israel entró en vigor el miércoles a las 4 de la madrugada, hora local. Durante una declaración televisada, el primer ministro de la ocupación, Benjamin Netanyahu, anunció que el Gabinete de Seguridad acordó un alto el fuego con Líbano. Según detalles del acuerdo divulgados por los medios de la entidad, Israel no tomará ninguna acción militar contra el Líbano y retirará gradualmente sus fuerzas del sur de la línea azul en un periodo de hasta 60 días. Para los jefes de los asentamientos del norte, el entendimiento representa una rendición y el izamiento de la bandera blanca por parte del gobierno de Israel frente a la resistencia del Líbano, Hezbollah. El acuerdo representa una rendición de Israel frente a la resistencia. Ese es el mensaje de este medio de comunicación del Líbano. Muy claro el mensaje, otra pieza en Al Mayadin, fijaos. Resistencia del Líbano, Hezbollah,
emite balance de logros hasta el alto el fuego. Durante más de 13 meses, Hezbollah mantuvo su lucha y pudo lograr la victoria sobre el enemigo delirante, incapaz de socavar su determinación ni doblegar su voluntad. La Sala de Operaciones de la Resistencia del Líbano, Hezbollah, emitió este miércoles su comunicado número 4638 a partir de la entrada en vigor del alto el fuego en Líbano, dice Al-Mayadin. En apoyo al firme pueblo palestino, en apoyo de su valiente y honorable resistencia y en defensa de nuestro firme pueblo libanés, la resistencia de Líbano ha completado su camino. Además, la Sala de Operaciones de la Resistencia, continúa Al-Mayadin, confirmó que durante toda la operación terrestre enemiga dentro del territorio libanés y debido a la firmeza de nuestros combatientes en el campo, fallaron todos los intentos de ocupar y establecerse en cualquiera de las localidades de la primera línea del frente. Tampoco logró Israel establecer una zona de amortiguación militar y de seguridad como esperaba el enemigo, ni pudo frustrar el lanzamiento de misiles y aviones no tripulados al interior del territorio ocupado. Hasta el último día de la agresión, nuestros combatientes, este es el comunicado de Hezbollah, continuaron atacando las profundidades del enemigo desde el interior de las ciudades fronterizas, recalcó el mensaje de la resistencia libanesa. Por tal razón, argumentó el mensaje, la segunda etapa de la operación terrestre no fue más que un anuncio político y mediático, ya que el enemigo no pudo avanzar hacia las localidades de la segunda línea del frente y sufrió grandes pérdidas. Mientras, el único intento de avanzar hacia las localidades de Al-Bayadá y Shama, en el sector occidental, terminó en cementerio de tanques y soldados de élite de las fuerzas sionistas, cuyas tropas se retiraron de dichas localidades bajo los golpes de los combatientes libaneses. A pesar del alto el fuego firmado, concluye Al-Mayadin, los combatientes de la resistencia de diversas especialidades militares seguirán plenamente preparados para hacer frente a las ambiciones y ataques del enemigo israelí, advirtió la Sala de Operaciones de Hezbollah. Llamativo, ¿no? Escuchar los términos en los que se habla de Israel en Al-Mayadin. Israel, entre comillas, la entidad sionista, el primer ministro de la ocupación, Benjamín Netanyahu, etc. Y la conclusión es muy evidente. En las filas de la resistencia libanesa se ve como una victoria la consecución de este alto el fuego, que hablaría de la incapacidad del ejército de Israel de lograr sus objetivos en el Líbano. O al menos ese es el mensaje que se pretende instalar, ¿no? Efectivamente. El relato en los medios occidentales, vamos con esto, como os podréis imaginar, es muy diferente, opuesto podríamos decir. El alto el fuego es un logro de Israel, de Estados Unidos y en particular de Netanyahu, y es un logro que habla de una victoria militar del ejército de Israel y que beneficiará a los planes de los líderes sionistas. Os traigo un ejemplo de este relato en El Español, editorial de ayer. Una tregua frágil en Oriente Próximo es mejor que nada, titula El Español, que dice: un año después del estallido del conflicto en Oriente Próximo se ha alcanzado la primera solución diplomática de calado. Un año después del estallido del conflicto, repitan conmigo, todo empezó el 7 de octubre. Continúa El Español. Parece obvio que este acuerdo no habría sido posible sin la intensificación de la ofensiva sobre el Líbano. Al descabezar a la milicia terrorista, Israel ha conseguido debilitar su posición negociadora, haciendo posible así este arreglo. Por lo que el alto el fuego redunda en favor de una desescalada que conlleva un alivio a la situación nada desdeñable. Primero defendieron la invasión del Líbano y ahora celebran el alto el fuego porque permite una desescalada. Escalada para la desescalada, lo llamaron, si recordáis. Lo recordamos. En todo caso, según este relato del Español, lo que generó las condiciones para el acuerdo no fue una derrota, sino una victoria de las tropas sionistas. Lo contrario, todo lo contrario que veíamos en Al-Mayadin. Sigue El Español en su editorial. Es una buena señal que el primer ministro israelí haya podido recabar un apoyo mayoritario de su ejecutivo a la tregua, prevaleciendo la vía pacífica sobre el criterio de los miembros más beligerantes de su gabinete. La tregua, un logro personal de Netanyahu. Además, continúa El Español, esta tregua de 60 días a partir de hoy supone que Israel está un paso más cerca de garantizar su seguridad al poder zafarse de uno de los frentes abiertos, lo que conlleva a su vez que el mundo es hoy algo más seguro que ayer. Claro, lo bueno de la tregua no es que vayan a dejar de asesinar a libaneses en masa, sino que Israel ahora podrá volver a centrarse en masacrar a los palestinos de Gaza. Máxime, sí se recuerda, continúa El Español, que el mes pasado la tensión en la región alcanzó su punto álgido con el ataque de Irán a Israel, que hizo temer un enfrentamiento directo entre Tel Aviv y Teherán. Lo que eleva la tensión en la región hasta su punto álgido no es asesinar a decenas de miles de palestinos, sino un ataque cuasi simbólico iraní sin víctimas mortales. Di que sí, Pedro J. Un ataque sin víctimas contra instalaciones militares hizo al mundo temer lo peor, no como el genocidio en Gaza. Claro que eso no es lo que eleva la tensión en la región. Y es que además, si es que no es un genocidio, compañeros, nos lo dice también El Español, nos lo decía hace 3 días. No hay ningún genocidio en Gaza, firma
Bernard Henry Levy. Hombre. Se puede llorar, como hago yo, dice este pensador, por las víctimas civiles de Gaza, pero no se puede calificar de genocida a un ejército que advierte antes de disparar, que inunda los barrios que está a punto de bombardear con mensajes exhortando a los habitantes a no permanecer allí. En esta guerra de Israel contra Irán y sus marionetas se olvida que las fuerzas de defensa de Israel son el primer ejército del mundo en tomar tantas medidas para minimizar las bajas civiles en la vorágine de las batallas. No hay ningún genocidio en Gaza. Lo que no hay es ninguna información confiable en el español, para lo que han quedado algunos supuestos intelectuales, básicamente para ejercer de portavoces de sí un genocidio en las páginas del periódico de uno de los grandes mentirosos profesionales de este país, J. Ramírez. Lo firma Bernard Henry Levy, pero lo podría firmar Ronnie Kaplan. Bueno, pasemos ahora a la cuestión de la orden de detención contra Netanyahu que ha emitido la Corte Penal Internacional. El discurso mediático en el jardín europeo sobre esta decisión se mueve entre informaciones con la boca pequeña, nada que ver con los fuegos artificiales que vimos en la prensa del jardín cuando la Corte Penal Internacional pidió detener a un tal Putin. ¿Cómo tendrá que ser la cosa para que hasta Josep Borrell diga que no se puede aplaudir cuando la Corte Penal Internacional va contra Putin y permanecer en silencio cuando va contra Netanyahu? Ojo, lo ha dicho Borrell, camarada Borrell. Cómo tiene que ser la cosa, ¿verdad? Y lo de permanecer en silencio, en el mejor de los casos, ahora veréis, boca pequeña, noticias enfocadas más que en el hecho en sí, en las reacciones al mismo por parte del propio Netanyahu y de los aliados de Israel. La razón, Netanyahu apelará a la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional, un relato también sobre la orden de detención como un elemento de discordia. El periódico, los gobiernos del G7 evitan comprometerse a detener a Netanyahu si viaja a sus países. El grupo de los 7 se muestra dividido sobre la posibilidad de cumplir con la orden de detención recientemente emitida por la Corte Penal Internacional contra el mandatario israelí, o directamente la orden como un problema, un grave problema que nos divide. ABC, la Corte Penal Internacional provoca una profunda grieta en la Unión Europea por la orden de detención de Netanyahu. Hungría invita a Netanyahu a visitar el país para demostrar que ignora la orden de detención. Alemania y Francia piden tiempo para analizar la situación, mientras que en Italia se divide el propio gobierno. ¡Qué mal! La Corte Penal Internacional, que se dedican a dividir a los pobres líderes europeos que estaban teniendo una posición tan honorable apoyando el genocidio en Palestina. ¡Que cierren ya de una vez la Corte Penal Internacional! O mejor, que la bombardeen. La Corte Penal Internacional rompe Europa y rompe España, como los independentistas y Podemos. La Corte Penal Internacional pasa a engrosar la lista de enemigos de Occidente, la democracia y la humanidad, junto a la ONU, la UNRWA, Sudáfrica y los niños palestinos, por supuesto, a raíz de su inaceptable y escandalosa decisión. ABC, Biden califica de escandalosas las órdenes de arresto del Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu y Gallant. Independientemente de lo que pueda insinuar el Tribunal Penal Internacional, no hay equivalencia ninguna entre Israel y el movimiento de resistencia islámica. Jamás ha afirmado el presidente saliente de Estados Unidos. Bueno, es verdad que no hay equivalencia ninguna. Uno es un Estado colonizador con uno de los ejércitos más poderosos del mundo financiado por las potencias occidentales y el otro es un grupo de resistencia que lucha en desigualdad absoluta de condiciones por la liberación nacional frente a una ocupación ilegal. No hay mucha equivalencia no hay. Más porque hay otro problema, compañeros, con esta orden inaceptable. De nuevo, el español. La orden de arresto contra Netanyahu coincide con los últimos esfuerzos de Biden para el alto el fuego en Oriente Medio. ¡Oh! Con todo lo que estaba haciendo Genocide Joe por la paz en la región, dedicando miles de millones de dólares a armar a Israel, y llega a la Corte Penal Internacional y se ponen a boicotear la paz. En fin, estos de la Corte Penal Internacional son terroristas y, ¿sabéis qué más? Antisemitas también. Y con terroristas y antisemitas, Pablo, llegamos a los dos términos que nos faltaban hoy, ¿verdad? Para definir a la Corte Penal Internacional, según las coordenadas de la prensa pro-genocidio, en particular de la prensa británica, que en las últimas horas vais a ver que va con absolutamente todo a criminalizar al tribunal y a presionar a su propio gobierno para que rechace la orden. Daily Mail. Gran Bretaña parece cada vez más aislada tras manifestar su apoyo a una controvertida orden de arresto internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por los crímenes en Gaza. Daily Mail, aliado de Trump, advierte a Keir Starmer que Estados Unidos aplastará la economía del Reino Unido si Gran Bretaña ayuda a arrestar a Benjamin Netanyahu.
Estados Unidos aplastará la economía del Reino Unido si Gran Bretaña ayuda a arrestar a Benjamin Netanyahu a raíz de una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. El senador republicano Lindsey Graham dijo al primer ministro Keir Starmer que quienes sigan el fallo de la Corte Penal Internacional podrían esperar fuertes consecuencias económicas por parte de Estados Unidos. Cualquier nación u organización que ayude o incite a este atropello debe esperar encontrar una firme resistencia por parte de Estados Unidos y espero trabajar con el presidente Trump, su equipo y mis colegas en el Congreso para llegar a una respuesta poderosa, dijo. Cualquier nación u organización que acate la orden del Tribunal Penal Internacional encontrará una firme resistencia por parte de Estados Unidos. Pero después el país nos dirá que Estados Unidos es el garante de un orden multilateral basado en reglas. Lo del orden basado en reglas, en fin. Y atención a The Telegraph y su campaña contra la Corte Penal Internacional que deja el Daily Mail como un periódico serio. The Telegraph, el fiscal general en la sombra y sus abogados advierten que arrestar a Netanyahu en el Reino Unido sería ilegal. Lord Wolfson dice que Gran Bretaña violaría el derecho internacional si intentara ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra el líder israelí. Más en The Telegraph. El gobierno de Starmer no tiene poder para detener a Netanyahu. Seguir la ley no es lo mismo que seguir los dictados de la Corte Penal Internacional. Y leer noticias no es lo mismo que leer The Telegraph. The Telegraph. Europa no puede permanecer en silencio ante la ofensiva de la Corte Penal Internacional contra Israel. Es una gran vergüenza para nosotros aquí en Gran Bretaña que nuestro primer ministro haya sido evasivo sobre si Bibi sería arrestado en estas costas. Tan profunda, amplia, descarada y exitosa ha sido la campaña de mentiras contra Israel, mucho antes del 7 de octubre, por supuesto, pero significativamente amplificada desde este terrible día, que el mundo entero, dice The Telegraph, con unas pocas excepciones importantes, simplemente aceptó la decisión de la Corte Penal Internacional de que Benjamin Netanyahu debe ser arrestado si ingresa a cualquier país signatario del organismo. Todos los observadores que conocen mínimamente las pautas de las acusaciones contra la campaña israelí en Gaza han criticado la sentencia. Dentro de Israel, incluso aquellos que son conocidos por ser mucho más blandos que Netanyahu, el presidente israelí Isaac Herzog, por ejemplo, han calificado la sentencia por su nombre: antisemitismo simple y escandaloso. Aquí tenéis el primer comodín. Y aquí va el segundo. The Telegraph. La Corte Penal Internacional ha brindado apoyo a organizaciones terroristas en todo el mundo. La causa de la justicia internacional recibió un duro golpe el jueves con órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant. La Corte Penal Internacional, dice The Telegraph, adoptó esta descarada medida política en circunstancias en las que no tenía competencia, violando sus propias normas y basándose en información falsa. Cada frase de cada oración, era falsa. ¿Cómo pudo el fiscal haberse equivocado tanto cuando la información disponible públicamente desmiente la acusación de hambruna y cuando la conducta de Israel en este conflicto ha sido incomparable en la protección de los civiles contra daños? La óptica anti-israelí es el principal objetivo. ¿Quiénes son?, se pregunta The Telegraph. Los ganadores de esta cobarde empresa. El grupo terrorista Hamás, proscrito internacionalmente, agradeció públicamente a la Corte sus intervenciones en su nombre, pero el mensaje que envía este vergonzoso acontecimiento es el de aliento a las organizaciones terroristas de todo el mundo. Es un ataque desmedido al derecho inherente a la autodefensa que otros estados democráticos bien podrían tratar de ejercer contra organizaciones terroristas fundamentalistas similares en el futuro. Quien simpatice con la decisión de la Corte Penal Internacional es antisemita y proterrorista. Ya, me pregunto si en The Telegraph les llegó la encuesta que hizo el propio gobierno de Israel para recabar la opinión de personas judías en todo el mundo sobre lo que están haciendo en Palestina. El resultado seguramente no es el que esperaban. La mayoría de los jóvenes judíos de Estados Unidos apoya al pueblo palestino y un tercio simpatiza con Hamás. La mayoría de los judíos estadounidenses son antisemitas y son terroristas, igual que la Corte Penal Internacional. En fin, estas fueron las noticias. Gracias, Manu. בהבנה מלאה עם ארצות הברית, אנחנו שומרים על חופש פעולה צבאי מלא. אם חיזבאללה יפר את ההסכם וינסה להתחמש, אנחנו נתקוף. אם הוא ינסה לחדש תשתיות טרור בסמוך לגבול, אנחנו נתקוף. A pesar de confirmarse el acuerdo de alto el fuego, Israel bombardeó poco después distintos barrios de la capital libanesa, Beirut, tras ordenar por primera vez la evacuación de varios edificios, dejando al menos 24 muertos. Hezbollah también ha disparado cohetes, lo que hizo sonar las sirenas de ataque aéreo en todo el norte de Israel. Bueno, hoy, como contábamos al principio, nos acompaña Olga Rodríguez, periodista. Muchísimas gracias, Olga, por atender una vez más a La Base y a Canal Red. Es un placer.
Una pregunta muy directa. Si Netanyahu, por cualquier razón, aterrizara en un aeropuerto español, ¿tú qué crees que pasaría a tenor de la orden de arresto de la Corte Penal Internacional? Bueno, es una pregunta pertinente que el periodismo debe plantear y la ciudadanía tiene derecho a conocer, teniendo en cuenta las ambigüedades que estamos viendo de algunos países firmantes de la Corte Penal Internacional e incluso de las insinuaciones sobre la invalidez de esas órdenes. En estas cuestiones, las órdenes de la Corte Penal Internacional son válidas siempre, no hay derecho internacional de quita y pon, a pesar de que así lo quieran imponer algunos estados, como estamos viendo. Este jueves, a preguntas de periodistas en pasillos del Congreso, el ministro de Exteriores, Miguel Álvarez, ha contestado que España está comprometida con la Corte Penal Internacional y que cumplirá con las obligaciones que impone el Estatuto de Roma y el apoyo a dicho tribunal. Palabras textuales. Y ha añadido, respetaremos las obligaciones que tienes igual que el resto de los Estados miembros de la Corte Penal. España es uno de los firmantes del Estatuto de Roma de la Corte y está obligado, tanto, como país a cumplir con las órdenes del Tribunal de la Haya. Por tanto, lo que indica el ministro Álvarez no revela nada nuevo, es lo mínimo que puede declarar. Francia, nuestro país vecino, con el que España suele compartir mucho dinámicas de política exterior, está poniendo límites a las órdenes de la Corte Internacional contra Netanyahu. Por tanto, sería interesante que España diera un paso más y especificara que estas órdenes son vinculantes para todos y que si el primer ministro israelí pisara suelo español o aéreos español, el gobierno actuaría en consecuencia, haciendo cumplir las órdenes del órgano penal de la Haya, defendiendo el derecho internacional y, por tanto, arrestando a Netanyahu. Álvarez ha evitado expresarse en estos términos. ¿Qué creo que pasaría si Netanyahu aterrizara en España? Contestando a tu pregunta, bueno, pues el gobierno español estaría obligado a arrestarlo. No hacerlo sería un escándalo y haría un enorme daño al ya maltrecho derecho internacional contra el que Israel, Estados Unidos y otros aliados están luchando como nunca para debilitarlo más y para establecer un orden basado en sus reglas, solo en sus reglas, es decir, en sus intereses, lo que viene a ser la ley del más fuerte. Ahora bien, y esto es importante y vale para todo en su conjunto, todo dependería de la reacción de la sociedad española ante el paso de Netanyahu por España, de la potencia de las demandas de la sociedad para el cumplimiento de las órdenes de la Corte, de la reacción de los movimientos sociales, organizaciones políticas, sindicatos, asociaciones del mundo de la abogacía, etc. Esa reacción sería determinante para condicionar la decisión del gobierno. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema del tránsito y transbordo por puertos españoles de armamento para Israel o con las adjudicaciones de España a empresas armamentísticas israelíes que han seguido produciéndose. Cuando se publican estas noticias o cuando se denuncian desde la sociedad civil, el gobierno anuncia suspensión o cancelación de esas adjudicaciones o de ese tránsito. Pero en estos meses de atrás, cuando ha bajado la vigilancia desde organizaciones, han vuelto a producirse adjudicaciones de armas israelíes y escalas de barcos con material militar destinado a Israel. Manu. Buenas tardes, Olga. Muchas gracias por estar en el programa. Justamente al hilo de esto último, de esas informaciones que has ido publicando sobre el tránsito de armas por puertos españoles hacia Israel, hacia pues la continuación del genocidio israelí en Gaza. Ayer mismo la diputada Yone Belarra le preguntó al ministro Óscar Puente por esta cuestión. Le preguntó qué va a hacer para evitar que eso siga sucediendo. El ministro le respondió que no es su competencia, pero que en cualquier caso no lo estamos permitiendo, que España no está permitiendo ese tránsito. ¿Óscar Puente o Óscar Miente? A ver, vamos a hacer una recapitulación porque este tema es muy importante. En mayo el gobierno español afirmó que no permitiría ningún tránsito y, sin embargo, entre junio y septiembre sabemos que al menos 25 barcos con material militar para Israel hicieron escala en Algeciras, desde Estados Unidos, según una investigación de Pacific International y el Youth Palestinian Movement. La propia naviera Maersk, encargada de esta ruta, ha dicho públicamente que efectivamente es una ruta enmarcada en el acuerdo de cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos e Israel y que se trata de un trayecto habitual, con cargamento relacionado con el ejército, con destino u origen en Israel, cita textual de Maersk. De hecho, la naviera Maersk se mostró extrañada cuando
Ante las informaciones que publicamos sobre esta ruta, el gobierno español afirmó que no permitiría la escala de esos barcos. Maersk indicó entonces, estamos hablando de hace un par de semanas, que se había puesto en contacto con las autoridades españolas para comprender por qué negaban ahora la entrada de cargas similares a envíos anteriores que hacían rutinariamente en Algeciras, transportando cualquier cosa relacionada con el ejército, con destino o origen en Israel, palabras textuales de Maersk. Recientemente se publicó, lo publicamos en el diario.es, que otros 11 barcos tienen previsto hacer escala en Algeciras desde Estados Unidos a Israel, entre noviembre y el próximo febrero. Entonces, colectivos y sindicatos y organizaciones políticas, como acabas de indicar, están pidiendo al gobierno un protocolo de inspección a los buques que van a Israel y un embargo integral que incluye tránsito y transbordo. 2 de esos 11 barcos han emprendido ya ruta desde Estados Unidos. Estos días de atrás, todavía su ruta indicaba escala en Algeciras, a pesar de que ya se había denunciado públicamente. Hoy, tras 2 días en los que se han formulado preguntas al gobierno sobre este asunto en el Congreso y también desde el periodismo, la ruta de uno de ellos ha sido modificada, según indican las páginas web que actualizan estos trayectos. Aquí lo que están indicando las organizaciones investigadoras que están realizando esta vigilancia es que aparentemente, si no hay denuncia pública y vigilancia continuada desde la sociedad civil y desde todo tipo de organizaciones, las dinámicas existentes hasta ahora legitiman el temor a que esto vuelva a producirse, a que pueda ocurrir y tener lugar escalas de este tipo. De hecho, existe otra ruta detectada por el investigador del Centre de Estudios por la Paz, Alejandro Pozo, una ruta con escalas en los puertos de Valencia y Barcelona. Y lo mismo ocurre con las adjudicaciones a empresas de armas israelíes. En octubre, la cadena SER detectó una nueva adjudicación con fecha 21 de octubre. El gobierno anunció que la cancelaba, pero sin dar detalle de en qué términos la cancelaba. Es decir, es legítimo preguntar un contrato ya cerrado de una compra o de una adjudicación, ¿qué establece en caso de cancelación? ¿Tiene que pagar el gobierno español una compensación a empresas armamentísticas israelíes? En este caso, es una pregunta legítima. Y lo mismo acaba de ocurrir con otra adjudicación que ha sido detectada por periodistas. Al preguntar al gobierno, el gobierno anuncia que la suspende. La pregunta es, ¿y qué pasa con todo aquello que no se detecta desde las organizaciones políticas o desde la sociedad civil? Porque estamos viendo que cuando no se detecta, siguen surgiendo adjudicaciones o tránsitos y escalas. Olga, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y retomando un poco el tema de la tregua entre Israel y el Líbano, estaba contando Manu que hay como una suerte de duelo de relatos, ¿no? Por un lado, medios, según donde está publicado un artículo u otro, unos hablan de que es una suerte de victoria para el Líbano porque no han podido con Hezbollah, otros hablan de que es victoria de Israel. Te quería preguntar cómo lo ves tú y sobre todo si hay motivos para fiarnos de que se va a cumplir esta tregua o su primera fase de 60 días. Bueno, hay muchos términos de este acuerdo que no se conocen. Por ejemplo, hay una carta entre Estados Unidos e Israel cuyo contenido no se conoce. Y es un acuerdo de alto el fuego un poco sui generis, ¿no? Por otro lado, estamos viendo además la posición de Francia con respecto a este alto el fuego. Sabemos que el Líbano fue colonia francesa, Francia ha querido aparecer como mediador en este alto el fuego y el precio a pagar es vender el derecho internacional, lo cual es de una enorme gravedad, porque Francia está entregando la legitimidad de la Corte Penal Internacional a cambio de salir mencionado en este alto el fuego, en este acuerdo, un tanto sui generis, y digo sui generis porque hoy mismo Israel, por ejemplo, lo ha violado disparando en el sur del Líbano, argumentando que había sospechosos. Y porque dicho acuerdo, además, de un plazo de duración de 60 días, cuando quedan unos 64 días para que Trump asuma el poder en Estados Unidos, contempla el derecho de Israel a atacar Líbano si lo considera oportuno. Como se preguntaba hoy mismo la analista israelí del Crisis Group, Maria Thomsey, ¿un alto el fuego sin alto el fuego?, se preguntaba, en referencia a este ataque israelí contra un automóvil en el sur del Líbano en el que ha habido heridos. Este acuerdo tampoco contempla la retirada inmediata de las tropas israelíes del Líbano y, de hecho, esas tropas están intentando imponer de facto una zona de exclusión en la frontera. Y el acuerdo indica que Israel puede hacer uso de drones en territorio libanés para vigilar los movimientos en el sur del Líbano. Y como decía,
quedan muchos asuntos sin descifrar en el acuerdo. Esa carta que mencionaba entre Estados Unidos e Israel, y hay una falta de claridad, una opacidad en los términos del alto el fuego, que sería pertinente conocerlos con más detalle. ¿Cuál fue el mensaje principal de Netanyahu este miércoles anunciando este alto el fuego? Habló continuamente de enfrentar lo que llama la amenaza iraní, habló de seguir adelante hasta la victoria y de reestructurar Oriente Medio. Es decir, Gaza sigue siendo asediada, bloqueada, atacada. En las últimas horas han muerto 34 personas en ataques israelíes contra la franja. Cisjordania sigue ocupada, sigue habiendo anexiones, sigue habiendo ataques. Y con respecto a esta posición de Francia, insisto, hablando de esa presunta inmunidad de Israel ante la Corte, inmunidad que no es tal, un ejercicio interesante sería comparar la reacción de la comunidad internacional occidental en marzo del pasado año, cuando la Corte emitió órdenes de arresto contra Vladimir Putin, dirigente de un país que tampoco ha firmado el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, al igual que Israel. Esas órdenes, en ese caso, fueron totalmente asumidas, celebradas públicamente, acogidas positivamente. Ningún país europeo ni Estados Unidos las cuestionaron. Comparar aquella reacción con esta ante Israel nos ofrece una foto exacta de qué está haciendo Estados Unidos y buena parte de Europa con el derecho internacional y con la legitimidad de la Corte Penal Internacional de La Haya. Olga Rodríguez, muchísimas gracias por atender a Canal Red y a La Base. Hasta pronto y sigue haciendo periodismo. Muchas gracias. Llegamos al final del programa. Os vamos a dejar con una versión que hicieron Fermín Muguruza y los Dut de un tema clásico de Víctor Jara, el derecho a vivir en paz. Mañana seguimos. Hasta pronto.